Muchas gracias, Leti. Bendiciones, hermanos. Qué gusto de saludarlos, de verlos, aunque sea a través de este medio. Y pues estamos hoy con toda la emoción y la disposición de emprender este nuevo viaje. Y como estaba diciendo el hermano en el chat, a presionar ahí y a pisar el acelerador. Pero lo vamos a hacer con moderación. En este curso vamos a ir dándonos el tiempo necesario para afianzar los temas y los contenidos de este curso. En la clase de hoy vamos a hacer un vistazo así general de lo que hemos estado estudiando en los cursos anteriores. Para los que estuvieron en los cursos anteriores, pues refrescar esos contenidos y ahí mi sugerencia será de que ustedes puedan nuevamente ir a esos contenidos y al material que ustedes tienen de los cursos anteriores, dar una buena lectura y un repaso general para refrescar esos conocimientos. Hoy solo vamos a hacer así un pasón rapidito. Obviamente vamos a tener chance siempre de hacer algunas preguntas y comentarios en el momento oportuno. Y luego de eso, pues vamos ya a avanzar con los temas a los que nos vamos a dedicar en este curso. Voy a compartir mi pantalla y indicándoles como siempre el asunto de la dinámica del curso, que será principalmente de avanzar en el contenido y luego en algún momento nos vamos a detener la presentación para regresar a la sala donde estamos todos y poder conversar. Ustedes pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat para que no se les vayan a olvidar en ese momento. Y pues así vamos a ir interactuando. Entonces el día de hoy vamos a estar platicando acerca de hacer básicamente un repaso general de los cursos uno y 2. Es casi que solo mencionar los temas, deteniéndonos en algunas cosas. Y también vamos a platicar de manera general qué esperamos del curso 3 y 4. ¿Qué, con qué nos vamos a enfrentar en este curso y más o menos la expectativa de lo que vamos a desarrollar? Ok. Bueno, entonces veamos algunos de los temas que estudiamos en el curso 1. Estuvimos viendo inicialmente, hablamos de la historia del idioma y también la historia del texto, como dos situaciones que están, vamos a decir, como relacionadas, vinculadas, pero que no necesariamente es exactamente igual. Una es la historia del idioma como tal y otra es la historia del texto como tal. En estos cursos 3 y 4 vamos a estar abordando un poco más el tema de la historia del texto en el sentido de los diferentes testimonios que tenemos físicos, escriturarios del texto hebreo, desde los primeros óstracas que se conocen como los materiales en arcilla, en cerámica, en piedras y cosas como esas, hasta los, vamos a decir, como más recientes códices y manuscritos, y hablar también de la parte tecnológica a la que le vamos a dedicar un espacio ya en la siguiente semana para ver las herramientas, vamos a decir, digitales, aplicaciones y programas que podemos utilizar y los recursos que podemos utilizar para que los tengamos ya, vamos a decir, como a la mano en las siguientes clases de este curso, teniendo ya también algunas como ideas que nos servirán como presupuestos y sobre eso vamos a construir. Entonces, eso lo platicamos en el primer curso, hablando de la historia del idioma como tal y luego la historia del texto también. Platicamos en el primer curso de algunas características del hebreo, como por ejemplo que se escribe de derecha a izquierda, que los manuscritos más antiguos no tenían vocales ni tenían espacios. Eso es posteriormente un trabajo de los masoretas y algo como eso. Estuvimos viendo también en ese primer curso algunos de los tipos de grafías
en el que el hebreo fue viajando. Es decir, el hebreo como lo vemos hoy en una pantalla, como lo encontramos en un libro, o como lo que vamos a usar en las presentaciones nosotros o en la Biblia hebraica, compramos una Biblia hebraica y encontramos esos caracteres no han existido siempre. Es decir, el hebreo tiene una etapa casi cuneiforme, muy paleográfica, digamos. Y luego fue viajando en el tiempo y fue cambiando la grafía también hasta llegar a lo que conocemos hoy como el hebreo cuadrado y hoy muy estilizado también por la tipografía electrónica en las computadoras, ¿verdad? Pero de esos testimonios hay muchas inscripciones y hay muchos registros arqueológicos, historiográficos que dan fe de esas formas de la grafía, ¿no? Bueno, ya entrando en detalle propiamente del hebreo, el tema principal, creo yo, es el aprender el alefato, todo lo que implica aprender el alefato. Algunos lo llaman el Aleph Bet, también es otra forma de llamarlo, la palabra, entendiendo la palabra alefato, que recuerden que hace referencia a la primera letra de la letra hebrea, es decir, la forma correcta de referirse al conjunto de signos hebreos o de trazos no es el abecedario hebreo o el alfabeto hebreo. Se puede decir y se entiende, pero propiamente hay que referirse a ese grupo como el alefato. Y no hay que decir el alefato hebreo, pues ya sería redundante, solo el alefato, y ya, ¿verdad? Quienes han tenido algún curso o han leído algo, aprendido algo, pues sabrán que al decir alefato, pues se refiere al conjunto de letras, de trazos y sonidos con los que se construye el hebreo. El Aleph Bet es otra forma de referirse a él, ¿verdad? Consta de 22 letras. En el ejercicio, en el cuadro de los trazos, pues ya salen más trazos. Por ejemplo, podrían salir hasta 28 trazos, porque hay, por ejemplo, está la doble letra, digamos, de la Shin y la Sin, que tiene doble sonido, aunque es un solo trazo hebreo, se considera como un trazo hebreo, y también se suman a estos trazos las sofit, las letras sofit, que son como el trazo final de las letras. Digamos, para que recordemos algo, en español nosotros tenemos las letras mayúsculas que se usan al inicio de los nombres propios o después de un punto, y hay reglas gramaticales para el uso de las mayúsculas, y es otro trazo, es decir, la A tiene un trazo cuando es minúscula y tiene otro cuando es mayúscula. Igual ocurre en el hebreo, con letras que tienen dos trazos, solo que no necesariamente actúan en la misma forma, sino que son letras que cambian la forma cuando están al final de la palabra, estrictamente al final de la palabra. Esas son las letras sofit. Entonces eso hay que tenerlo en mente para el tema del alefato, es decir, todos esos trazos, ¿no? El asunto del alefato. También estuvimos platicando acerca de características generales del idioma, como que es un idioma perteneciente a la familia de los idiomas semíticos orientales. Bueno, y ahí hay otros conceptos que platicamos en su momento de las familias de los idiomas, ¿verdad? Cómo se van las teorías de la formación de los idiomas indoeuropeos, las lenguas romances que se conocen. Y el hebreo pertenece a la familia de los idiomas semíticos, los semíticos orientales. Y no tiene ya, vamos a decir, como una especie de descendientes. El hebreo parece ser la etapa final de una serie de evolución de idiomas hasta llegar al hebreo. El hebreo tiene idiomas que son, vamos a decir, como hermanos, como primos hermanos muy cercanos. El ugarítico, el eblaíta, algunas variantes que están ahí alrededor de otros del idioma hebreo, que está emparentado por la región, ¿verdad? Por los antepasados de esos idiomas. Ese es un tema muy, muy interesante, el asunto de la conexión histórica y la formación del idioma como tal. Las diferentes etapas, desde el paleo hebreo, y aquí los autores, pues vamos a decir que hay diferente forma de referirse a las etapas, pero desde el paleo hebreo cuneiforme hasta el hebreo cuadrado, con una influencia fenicia, que es el hebreo que nosotros conocemos en el trazo, en cuanto al trazo. La etapa también del tema de la oralidad al texto, que es un desafío de todos los idiomas, ¿verdad? El hebreo también pasó por esa etapa
de ser un idioma estrictamente oral, todo, hasta que se tuvo que escribir, entonces se asignaron signos y bueno, toda la dinámica compleja de ese traslado, esa transición y traslado, transformación, digamos, del idioma de la oralidad a la forma escrita. Entonces ahora ya se puede leer el texto, ¿no? Ya no solo se habla, es decir, se puede leer el idioma, ya no solo se habla, se usa como una especie de intercambio de ideas, sino que ahora esas ideas están ahí escritas. Y la misma escritura, como platicamos, va teniendo una evolución también. Y así, ¿verdad? Algo importante es lo del el idioma aglutinante, el hebreo, entendiendo todas las características que eso le dan. El español tiene pocos elementos que se le van pegando. Bueno, tiene una serie de sufijos y prefijos, a eso me refiero, pero no es exactamente como un idioma aglutinante. Básicamente las flexiones que tienen las palabras en español son distintas a las que tiene el hebreo. De ahí hay una serie de prefijos y sufijos. Una palabra hebrea puede incluir varias palabras en español. Al traducir una palabra hebrea, se pueden necesitar más de una palabra en español. Eso como características del idioma, ¿no? Entonces aquí hay un asunto importante para el tema del análisis, el análisis gramatical que se hace, el análisis de las palabras para determinar las características de la palabra como tal, de cada vocablo. El género del vocablo, el número del vocablo, si tiene otros elementos que normalmente el hebreo los une a la palabra raíz. Y entonces la disciplina y el desafío de identificar la palabra raíz o la raíz de esa palabra para saber cuál es el significado principal y cuáles van a ser las variaciones o las flexiones que ese término va a tener, ¿verdad? Ese es un asunto interesante. Por ejemplo, eso lo hemos visto, ya estamos haciendo un repaso nada más, y los hermanos que se están integrando a este tercer curso y que no estuvieron con nosotros en el curso 1 y en el curso 2, por favor, no vayan a quedarse con ninguna duda, por favor, pueden preguntar, comentar, porque eso va a ayudar también para que estemos más o menos en la misma ruta de lo que estamos conversando y que necesitamos recordar todos estos contenidos para los contenidos que vamos a ver en el curso 3 y en el curso 4. Entonces, por ejemplo, esta palabra que es Be'aretz, que es la última palabra de Génesis 1:1, si recuerdan, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, es esta Be'aretz, que son tres elementos particularmente, ¿no? Solo es una palabra hebrea, Be'aretz, y tiene la famosa Vav copulativa, y luego el artículo, y ahí el sustantivo, con una variante vocálica, una variante en la vocalización. Pero al final sigue siendo Be'aretz, una palabra hebrea, y nosotros al traducirla vamos a necesitar tres palabras en español. Ese tipo de cosas ocurren con el tema de sufijos y prefijos y partículas inseparables en el hebreo. Otro tema importante es, nos sirve mucho para la lectura, los nikudot o los puntos nikudot o los puntos masoréticos, como llaman algunos autores también, que es una serie de trazos y de signos que los masoretas añadieron posteriormente al texto para fijar la lectura y que ayudar la lectura y la comprensión del texto. Inicialmente el hebreo originalmente el hebreo es sin vocales, únicamente consonantes. En las 22 letras, digamos, que se consideran en el alefato, no hay vocales. Algunos de esos trazos se utilizaron inicialmente como vocales, y esa lectura es la lectura que se conoce como la matres lectionis, esa lectura de usar los trazos de las consonantes para representar sonidos vocálicos. Cuando no se usa, entonces se conoce como lectura defectiva, cuando ya no se usan las consonantes para representar los vocales, disculpen, o los nikudot. Entonces, aquí hay una serie de sonidos, más bien de signos que representan los sonidos vocálicos.
Cuando uno dice que el hebreo no tiene vocales, no debemos pensar, no nos referimos a que el hebreo no tiene los sonidos, ¿no? Oímos la palabra, por ejemplo, una palabra muy conocida en hebreo es shalom. Entonces alcanzamos a oír la o, ¿verdad? O alcanzamos a oír esos sonidos que son vocálicos, o sea, sonidos vocálicos. Y todos los idiomas tienen sonidos vocálicos y los representan de diferente forma y los llaman de diferente forma. Por ejemplo, esa primera A es una kametz, ¿verdad? En la palabra shalom es una kametz, pero el sonido para nosotros es una A, solo que en hebreo se llama kametz. Y luego la O, que es un hol en maleo, un hol en pleno, y para nosotros es una O, ¿verdad? Entonces A-O, shalom, la palabra tiene sonido. Entonces se representan, eso se agregó posteriormente, estos sonidos, ¿no? Y hay otras, hay una serie de reglas y puntos ahí, asuntitos gramaticales que es importante tenerlos en mente. Por ejemplo, el sheva, las reglas del sheva, el uso del pata furtivo que aparece en algunas escrituras, las implicaciones que tienen las vocales largas que en la lectura y en algunas cosas gramaticales en el idioma y otros signos, ¿no? Que aparecen en el texto. En este curso 3 vamos a estar añadiendo a lo de los otros cursos, a esto de otros signos, quiero decir, eh, más signos que aparecen en el texto hebreo como marcadores de párrafos, algunos que se conocen como acentos hebreos que están ahí metidos en el texto, y también todo lo que tiene que ver con el asunto de la crítica textual que vamos a platicar. Bueno, algunas cosas. Y luego en temáticas generales que estuvimos estudiando en el curso 1, hablamos de los acentos, ¿verdad? Algunos de esos signos, como el hatef, el sof pasuk, quiero decir, el sof pasuk es el signo con el que se termina un versículo, el sof pasuk. También hablamos del makef, que es un signo que aparece en medio de las palabras, el dagesh y otros que aparecen ahí en el texto. Tuvimos una clase muy interesante también acerca de los nombres de Dios y la escritura en hebreo, la clase de los nombres de Dios, cómo aparece en el texto, cómo se usan y cómo los usamos nosotros en la clase de hebreo, ¿verdad? Hay un asunto que hay que aclarar siempre, y yo creo que lo puse por ahí, vamos a ver, pero me anticipo a eso, es que este curso de hebreo, para recordarlo, es un curso eminentemente gramatical, ¿verdad? No es un curso místico, espiritual, de que esta palabra significa tal cosa y entonces, y hacer interpretaciones a partir de eso. Yo sé que se hacen ese tipo de interpretaciones, no vamos a oponernos, pues aunque nos opongamos, la gente de todas maneras lo hace, pero es importante indicar que la orientación del curso es eminentemente gramatical. Si cabe esa palabra, o sea, cabe, algunos no están muy de acuerdo, pero vamos a decir que es un acercamiento técnico, científico al estudio del hebreo y no tanto místico, cabalístico, espiritualizado, alegórico, de que se hace también del hebreo. Entonces, no es que no nos interese o que no nos importe, sino que no es ese el enfoque de este curso. Entonces, en algún momento por ahí se pueden tocar algunas cosas, pero no va por ahí la orientación del curso, ¿verdad? Repito esas palabras, es eminentemente gramatical, muy técnico y con un acercamiento científico del hebreo, ¿no? Científico también porque estamos haciendo lecturas objetivas del texto, haciendo investigación histórica, arqueológica del texto y una también reflexión a partir de todo eso, ¿no? De ahí el tema de lo técnico científico, en el asunto del hebreo. Pienso esto por el asunto de los nombres de Dios y cosas como así. Bueno, hicimos esta parte la vamos a estar refrescando por los temas que vamos a ir teniendo y en los ejercicios y en las prácticas que hagamos, pues van a salir estas normas y claves y reglas de la gramática hebrea. Vamos a recordar algunas y vamos a establecer y conocer algunas nuevas de la gramática hebrea. Todos los idiomas tienen una estructura estudiada o no, pero todos tienen una estructura, ¿no? Saben que hay idiomas en el mundo, muchos idiomas en el mundo,
que aún no tienen gramática, es decir, nadie se ha puesto a escribir su gramática. Yo estoy teniendo en estos días, en estos meses, una experiencia muy, muy interesante, muy intensa, pero sumamente interesante, porque estoy trabajando con un idioma maya en Chiapas, México, donde ese idioma casi no tiene nada escrito. Es decir, se ha escrito algo, pero para otra variante, y este idioma como tal no tiene nada escrito. No, no han escrito nada, no hay una palabra escrita en ese idioma y es un desafío total, ¿no? Cómo se escriben las palabras, oír las palabras, se tiene que estar hablando con las personas de mayor edad, con los abuelitos, con los jóvenes, con los líderes de este pueblo para identificar. Entonces se establecen las reglas y escuchar las discusiones, ¿no? No, eso no es así. Entonces hay que anotar, porque esa es una regla que acabamos de descubrir. El idioma se comporta de esta manera y es la primera, es cierto, es la primera vez que los nativo hablantes hablan el idioma de manera natural, es su idioma y no hay, digamos que ellos lo hablan sin ponerse a pensar cuál es la regla gramatical, no, pero ya al pensar el idioma, al escribir el idioma, que se están traduciendo los evangelios, ahora este idioma se llama el Lacandón de Maya Najá, entonces se descubren las reglas, ¿no? Oh, es cierto, esto es así. ¿Por qué es así? Porque sí, entonces hay que denotar esa regla. Ok, esta es la nueva regla gramatical. O sea, no es nueva, sino que la estamos anotando por primera vez en la historia. Es algo sumamente emocionante. Bueno, eso es el tema de las reglas. El hebreo no es la excepción, está lleno de reglas gramaticales. Y algo importante aquí es dejar al hebreo ser el hebreo. Es decir, nosotros inicialmente tenemos el impulso, la mayoría de los hispanohablantes, tenemos el impulso de querer dominar el hebreo y pensar que el hebreo se tiene que comportar como se comporta el español. Creo que es algo que debemos de tener de una vez, la idea de que el hebreo es absolutamente otra cosa del español y aunque hayan situaciones parecidas, similares o que se acercan entre ambos idiomas, no son exactamente igual. Entonces tenemos que dejar que el hebreo se comporte como tal, aunque por un momento puede perturbarnos o desorientarnos en algún momento, pero qué raro está eso. Yo con algunos grupos de estudiantes, algún estudiante ha dicho, pero está mal. No, 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 está mal, no, no es así. Entonces yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces quiere establecer esa persona, establecer la regla del español, la quiere establecer en el hebreo y no. Son dos idiomas distintos, completamente distintos. Entonces hay que tener esa advertencia, ¿no? Dejar que el hebreo se comporte como tal y nosotros en español, ok, usamos el español nada más como un elemento de comparación, pero no pensemos que se va a comportar exactamente como lo hace el español, aunque se usan el mismo lenguaje. Por ejemplo, en el hebreo hay sustantivos, hay adjetivos, hay pronombres, hay circunstanciales, hay un verbo, hay diferentes formas de trabajar el verbo y así, ¿verdad? De ahí estos temas que hemos estado viendo. Otro tema interesante que tuvimos, y lo vamos a reforzar en una de estas clases, es la estructura de la Biblia hebraica, o el Tanaj, como se conoce, la Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿verdad? Torah, Nevi'im y Ketuvim, el Tanaj o Tanakh, la estructura de los textos hebreos, cómo se conforman, para que nos podamos ubicar en la Biblia hebraica también. Lo de las partículas inseparables, las famosas partículas Bekele, que son muy frecuentes, son de las más frecuentes en el idioma. Y luego asuntos de estructura gramatical que también vamos a estar reforzando ya en las prácticas que vamos a hacer. La siguiente clase va a ser una clase de práctica y acercándonos ya a los primeros contenidos del curso 3 ya específicamente. Los pronombres y esa serie de cosas que estuvimos platicando en el primer curso. Entonces yo voy a dejar de compartir aquí un momento y escuchar si hay algún comentario o alguna pregunta. Estoy revisando aquí en el chat, todavía no hay comentarios. Jeremías nos dice, Shalom, la Gelahem, Jeremías Todarraba, muchas gracias ahí por el saludo. Bien, entonces si hay alguna pregunta o comentario de algunos de los contenidos del primer curso o de algo que pasamos ahorita, es momento de poderlo hacer y si no, pues vamos a avanzar a la siguiente
a la siguiente parte de refrescar un poco los contenidos del segundo curso. Sí, muchas gracias ahí, Máximo, también saludándonos, ¿verdad? Shalom lekulam. Gracias, Máximo. Ok, bien. Pueden anotar sus dudas y comentarios ahí en el chat. Inquietudes o algo que tengan en el momento, por favor, no dejen de hacerlo. Entonces yo voy a regresar a mi presentación para avanzar a lo que estuvimos platicando, lo que vimos en el segundo curso. En este segundo curso fue un curso también un tanto más intenso y mucho más práctico por el tipo de contenidos que estuvimos desarrollando. Iniciamos con las oraciones y formas en las que se hacen las preguntas, la interrogación en hebreo. Hicimos algunos ejercicios y vimos sería como las palabras interrogativas, como qué, cuándo, dónde, cómo, quién, por qué, para qué, y ese tipo de interrogativas que se utilizan en todos los idiomas. Todos los idiomas tienen interrogación. Hay una forma de preguntar en todos los idiomas. Por ejemplo, en español, algo interesante entre el español y el hebreo, en español usamos dos signos de interrogación, un signo que abre la pregunta y otro signo que cierra la pregunta o inicia y termina la pregunta, es otra forma de decirlo. En hebreo solo tenemos, vamos a decir que una especie de marcador que inicia la pregunta, pero no tenemos algo que la cierre o que la termine. Puede ser una palabra, hay una partícula que se conoce como la partícula interrogativa, que es esta que está aquí arriba en este cuadro, que se parece mucho a las formas del artículo. Y esa partícula no tiene una traducción como tal. Entonces, las diferentes traducciones al español, cuando esta partícula aparece en hebreo, pues hay algunas formas en las que se puede traducir la pregunta, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y por ahí nos vamos a encontrar con eso en algunas de los laboratorios y ejercicios que vamos a realizar. También pasamos esta es una palabra también con relativa frecuencia en el texto, es el relativo asher, la palabra asher, que básicamente significa qué, el qué, pero no es qué de pregunta, sino el qué relativo, se conoce el relativo qué. Entonces, esta también ya en la construcción tiene diferentes formas en las que se pueda traducir. Hay unos ejemplos y eso lo estuvimos platicando en algún momento también, ya con asuntos de redacción del hebreo. Los sufijos pronominales, este es un tema muy importante, todos son importantes, pero yo siempre recalco aquí la importancia de tener así en la punta de la lengua los sufijos pronominales, por lo que implican, son muy frecuentes en el texto, aparecen con mucha frecuencia. Entonces, debo de aprender a identificarlos a primera vista. A primera vista va a ser algo muy importante y básicamente se utilizan para expresar posesión o para referirse a una persona en gramatical. Estos, vamos a decir que sustituyen a los pronombres personales en ciertas construcciones en la redacción del hebreo. Entonces es muy importante que los podamos reconocer. Los utilizamos con sustantivos, adjetivos, con algunas, vamos a decir, partículas también, y con verbos también se utilizan estos sufijos pronominales. Un grupo de sufijos pronominales interesante que aparecen cuando se utilizan sustantivos o adjetivos en plural y algunas partículas utilizan estos sustantivos en plural. Entonces, eso también hay que aprender a reconocerlos con los sustantivos o adjetivos que están en plural. Y se unen con un tema interesante que es el tema del constructo. Este es un tema al que le dedicamos tiempo también porque el constructo aparece con mucha frecuencia en el texto también. Y sirve básicamente el constructo para expresar la posesión, la propiedad. En las palabras que están en constructo hay que agregar esa palabrita de. Se dice que en hebreo todas las palabras tienen dos estados, el estado absoluto y el estado constructo. El estado absoluto es la forma básica, normal, vamos a decir, de la palabra, y el estado constructo son palabras a las que
expresan algún tipo de pertenencia y entonces se les tiene que agregar de. Ya en la traducción no siempre cabe ese de y el constructo no siempre va a expresar la relación de pertenencia, ya en el tema de la traducción, pero las palabras aparecen en constructo por algunas reglas y formas gramaticales. Hay que decir aquí también que el hebreo hay excepciones que yo he dicho que pueden llevarnos a las decepciones, las excepciones del hebreo porque el hebreo en ocasiones se comporta de una forma que no le hallamos ninguna lógica, es decir, tenemos todas las reglas y el hebreo hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué? Y no hay una razón exacta, histórica, concreta, objetiva, que nos dé la explicación a ese tipo de comportamiento. Sencillamente, a través de los años, de los siglos, así ha ocurrido y, ni modo, señores, así es. Entonces, esas excepciones que podrían desorientarnos, de alguna manera también vamos a encontrarnos por ahí, aunque la regla dice una cosa, por ahí van a haber algunas excepciones a la regla en la que se comporta el hebreo de una determinada manera, ¿no? Pensé esto en relación con el constructo. El constructo tiene reglas y hay diferentes casos en los que se expresa la relación de pertenencia. Eso también, todos estos temas, ahorita solo estamos así como listándolos, refrescándolos, pero ya en la manera que vamos a ir, vamos a ir ejercitándonos y haciendo prácticas, entonces ahí vamos a recordar, ok, el constructo, aquí está tal norma, tal regla, tal caso, y entonces más un tema más objetivo. El asunto de los números, hay que decir, bueno, son palabras que se deben aprender, los números, y hay que decir que en el texto bíblico vamos a encontrarlos así escritos con letras, no vamos a encontrar números así. De hecho, el hebreo no tiene trazos para los números, sino que se utilizan las mismas letras para expresar valores numéricos, como la Aleph, por ejemplo, se utiliza para decir uno, en lugar de unos es el Aleph, ¿verdad? Y cuando está usada como número, pues toma otro nombre, Ejad, ¿verdad? La Aleph, pero no es un uno como nosotros lo dibujamos, sino que se utilizan las letras. En el texto bíblico van a estar las cifras así, con letras y palabras, pero tenemos que aprender a conocerlos. Y cómo se construyen las cifras también es de una forma diferente a como nosotros las construimos en español. Hicimos algunos ejercicios acerca de eso también. Luego el tema del predicado existencial es un tema interesante también porque es una forma de evadir o sustituir el verbo tener en hebreo. Y entonces no se tiene, yo no soy el dueño, sino que es algo que se preparó para mí. En esa forma del predicado existencial hay un presente para afirmar, para negar, una forma de pasado y una forma de futuro para afirmar o negar la tenencia o la pertenencia de algo. Es más bien como la tenencia del predicado existencial. Y hay que conocer este tema porque en el texto, digamos, uno al traducir, la estrategia de traducción que hemos usado es traducir primero palabra por palabra, luego hacemos, obviamente la traducción palabra por palabra asume el análisis gramatical de la palabra, y entonces luego hacemos la traducción de esa palabra, y esa traducción de cada palabra todavía no es la traducción final porque no encaja, y lo hemos visto en algunas prácticas y lo vamos a ver. Esa traducción palabra por palabra no puede ser una traducción todavía final. En algunos casos, pues sí, va a ser ya la traducción final, pero generalmente no. Vamos a tener que hacer algún ajuste para hacer la traducción que llamaríamos final, y que se podría escribir ya en un texto, publicarlo, etcétera. Entonces, al hacer la traducción palabra por palabra, nos vamos a encontrar con estructuras como la del predicado existencial, que no encajan en la redacción. Entonces hay que saber qué significa esta expresión. Pueden ser 2 o 3 palabras en hebreo, que en español hay que traducirlas de una manera distinta. No es necesariamente una traducción literal, sino que hay que entender de qué se trata para hacer la mejor traducción. Y aquí hay un punto muy importante. El ser muy literal, muy textual, no significa ser fiel al texto. Muchas veces, en el afán de la literalidad,
se termina haciéndole violencia al texto, ¿no? Porque no es eso exactamente lo que el texto quiere decir. Y ahí entra el tema del lenguaje figurado, las figuras lingüísticas de dicción, etcétera, para el tema de la traducción, ¿no? Es un asunto muy interesante. Pasamos en uno de los textos, de las clases, estuvimos hablando de verbos como el verbo ser, estar o haber, y la forma en la que va también ocurriendo este verbo. En las estructuras del adjetivo, cuando se habla de las funciones, por ejemplo, la función predicativa y la función atributiva, en los adjetivos, en la relación adjetivo-sustantivo del hebreo, estuvimos viendo que en algunas de esas estructuras, sobre todo en la estructura predicativa, cuando hay un sustantivo con artículo, pero el adjetivo no, por ejemplo, entonces va a decir Aish Tov, ese Aish, que es el hombre, se puede traducir así, ¿no? El hombre bueno, pero también se puede inferir formas del verbo ser o estar, de acuerdo a la frase, ¿no? Entonces, el hombre es bueno, ¿verdad? Eh, Podríamos decir Aish Bayit, ¿verdad? Entonces ahí es un poco más raro, porque entonces sería el hombre casa, casa, así de casa, ¿verdad? No casa de Z, con Z, sino casa con S, el hombre casa, entonces el hombre está en la casa. Incluso se puede agregar ese en la por la construcción que se tiene. Ese tipo de cosas con inferencias cuando no está escrito el verbo, pero en algunas construcciones va a estar escrito el verbo ser, que es el verbo hayá, que puede traducir ser, estar o haber. Se comporta más o menos como el verbo to be o en inglés, o el verbo ser o estar en español, que es un verbo copulativo, se dice también, ¿verdad? Se utiliza en muchas construcciones. Muy bien, lo estuvimos platicando, lo vamos a refrescar ya en las prácticas también. Este es algo interesante, el indicador de complemento directo et, que aparece en Génesis 1:1. Dice, Bereshit bara Elohim et, ahí aparece este et a Shamayim, veet, y ahí está otra vez el veet, solo que ahora tiene una bab copulativa, que señala el objeto directo y que no siempre se puede traducir. La mayoría de veces no se puede traducir. Entonces en la traducción lo omitimos, en la traducción, aunque en hebreo está, hay que leerlo, hay que pronunciarlo. En la traducción palabra por palabra hay que agregarlo. Cuando se traduce normalmente se puede traducir como a. Si uno traduce ese et en Génesis 1:1, diría, en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Nosotros en Latinoamérica no usamos ese a. En España dicen voy a por ti. Voy a por el pan. Ese a nosotros en Latinoamérica, a mí me suena raro, extrañísimo oír hablar a los españoles de esa manera. Ese a nosotros en Latinoamérica vamos a decir que nos sobra, entonces lo quitamos y solo decimos voy por ti o voy por el pan, nada más. Ya no necesito decir voy a por el pan o voy a por ti. Más o menos así funcionaría este et, como esa a que se agrega en algunas regiones de España. En la mayor parte de España agregan ese a como un objeto directo. Y bueno, en hebreo ya en la traducción solo no lo necesitamos. Después de estos temas entramos a la parte, vamos a decir, como más gruesa y más extensa y en mi opinión, lo reconozco, más compleja también del texto hebreo. Y quiero agregar la frase hasta el momento, que es el estudio del verbo hebreo como tal, ¿no? De hecho, el verbo en cualquiera de los idiomas representa un gran desafío por todas las cosas que implica una palabra, ¿no? Una sola palabra tiene por lo menos en español 6 elementos que se deben considerar: persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz. Son las cosas que se tienen que considerar en una palabra. Corrí. Y los 6 elementos que acabo de mencionar se pueden identificar en la palabra corrí, ahí, ¿verdad? Es una palabra y tiene un análisis complejo. Y entonces fuimos paso a paso encontrando, bueno, hasta el momento fuimos evadiendo como los casos más complejos y los famosos verbos irregulares que en hebreo se
vamos a decir que se trabajan desde una estrategia que se conoce como los paradigmas verbales. Los vamos a ver también con suficiente tiempo en estos cursos, donde se elaboran cuadros y se previsualizan las estructuras y formas de todos los verbos en los diferentes, vamos a decir, como aspectos del verbo. Hay que recordar que el verbo hebreo no se prioriza el tiempo del verbo como tal, sino el aspecto si la acción está concluida o no está concluida, ¿verdad? De ese tema. Y por ahí vamos a seguir conversando con Juan y como mencionó alguien en la despedida en el año pasado, a ver si Juan algún día termina de pintar la casa, pero esta frase, esta pequeña oración nos ha servido mucho para recordar y jugar con ella para entender algunos aspectos de índole verbal. Esos más o menos los modos en los que se analizan el verbo en español. El verbo hebreo, por ejemplo, tiene otras características. Hay un asunto interesante que el verbo hebreo como tal no tiene un infinitivo propiamente. Aquí hay que aclarar un asunto. El hebreo clásico, que es el que nosotros estudiamos, o el hebreo bíblico, que se le dice también, vamos a decir que la forma más apropiada de decirlo es el hebreo clásico. El hebreo clásico o el hebreo bíblico se comporta de una manera y el hebreo moderno tiene nuevas reglas y tiene un comportamiento un tanto diferente. Muchas cosas son iguales, pero algunas cosas son diferentes. El hebreo moderno, pues vamos a decir que ha evolucionado también y hay otras cosas nuevas que son ajenas al hebreo clásico, al hebreo bíblico. Hay que tener eso en mente también. Entonces el hebreo clásico al que nos estamos refiriendo en ese momento es al hebreo bíblico clásico en todo momento. Cuando en algún punto hay que referirse al hebreo moderno, pues yo lo voy a citar de esa manera. Pero si no, estamos hablando siempre del hebreo clásico. Entonces el hebreo clásico, el hebreo, no tiene una forma infinitiva como tal. Nosotros el infinitivo son los verbos que conocemos como comer, reír, llorar, esos verbos que expresan la acción, pero no se expresan a ningún tiempo en particular, ninguna persona en particular, ningún modo ni nada, sino solo se refieren a la acción, son nuestros verbos en infinitivo. En hebreo no existe ese infinitivo como tal. Existen otras formas. Básicamente sería cal perfecto de la tercera persona masculino singular. Ese sería lo que equivale al infinitivo. Cal perfecto, cal perfecto del masculino singular. Ese sería por ejemplo, el bara, por ejemplo, es el de Génesis 1:1, Bereshit bara, ese verbo, que es creó o crear, se podría traducir en infinitivo si quisiéramos, ¿verdad? Aunque la traducción propiamente sería creó. Esa forma representa lo que sería para nosotros el infinitivo, aunque no es un infinitivo como tal. Eso vamos a ir explicando por ahí. Es decir, ya esa forma es una conjugación, ¿verdad? Esa forma de pasado perfecto y así. Lo de las tres radicales de los verbos, de las raíces de los verbos, la mayoría de verbos hebreos está conformado, la forma básica de los verbos está conformada por tres radicales. Bueno, y hay otras características del hebreo. Otro de los temas que estuvimos hablando del hebreo son las formas y las estructuras verbales. Esto también le vamos a dedicar, las vamos a encontrar ya en la práctica del texto y entonces hay que tenerlas en mente, ¿no? Y las vamos a ir refrescando en su momento, que son las estructuras verbales. Estas estructuras verbales, vamos a decir que se asemejan a nuestras conjugaciones, lo único que ya tienen un énfasis en particular, las estructuras verbales, por ejemplo, las formas simples, las formas intensas, las formas causativas y las formas reflexivas. Y son las más frecuentes, por eso se conoce como las estructuras básicas o las 7 estructuras, pero no son las únicas, hay otras estructuras también que vamos a encontrar por ahí, pero estas son de las más frecuentes: cal, nifal, piel, pual y filofal, y la reflexiva que es la ipael, para los que van griego, ¿no?
la voz media de griego es la itpael. ¿Verdad? El aóristo de voz media sería el itpael del perfecto, el perfecto de itpael. Ese sería más o menos como el aóristo de voz media en estas estructuras verbales. Y todos los verbos caen en alguna de estas estructuras o de otras que son menos frecuentes, que son más raras. Hay unos hapax legomenon. Los hapax legomenon, yo creo que no lo puse aquí en esta presentación, pero para recordar, los hapax legomenon son palabras que aparecen muy pocas veces en el texto. Digamos, estrictamente un hapax sería una palabra que aparece solo una vez en el texto. Y hay más de 5,000 en el texto hebreo, 3,000 o 5,000, estoy olvidando exactamente el dato ahorita. Es decir, son muchas palabras que aparecen una vez en el texto y algunas veces esas palabras son verbos. Y ahí hay un gran desafío para la traducción porque hay que decirlo también con ¿qué? Honestidad. Hay algunas palabras hebreas que todavía no se sabe qué puedan significar. Entonces el contexto da alguna idea y se hace una traducción aproximada. Entonces dice que ese es un pasaje oscuro, no porque es de las tinieblas y del diablo, sino que es oscuro en el sentido de que hay una palabra o una frase que no se sabe con certeza qué pueda significar. Y algunas de esas son los hapax legomenon, ¿verdad? Y algunas de esas palabras representan una estructura en particular. Es decir, solo aparece una vez, pero no encaja en ninguna de las 7. No es cal, no es nifal, no es piel, no es pual, no es ifil, no es ofal, no es hitpael. Entonces, algunas de esas estructuras se les ha puesto un nombre, pero solo es una palabra que aparece solo una vez en el texto hebreo. Y hay verbos que no están en todas las formas, sino que solo están en cal. Hay algunos verbos que solo aparecen en cal, pero nunca aparecen en nifal, o verbos que solo están en nifal y que nunca aparecen en cal y una cosa así, con el tema de las estructuras. Lo importante es que nosotros las podamos identificar. La mayoría de veces también se pueden identificar por una forma, es decir, tienen una letra, una vocal o algo que nos ayuda a identificar esa palabra, pero otras veces no tiene una forma exacta o tiene una forma que es variante y que no la podemos identificar con facilidad. Lo importante, creo yo, más importante es que tengamos en mente que al momento de enterarnos que una palabra está en nifal, que yo sepa de qué es el nifal, de qué se trata el nifal. Cuando oiga, ese es un vocablo hebreo en piel, son verbos básicamente, los sustantivos no encajan en esas estructuras, ni adjetivos, ni partículas, sino se refiere específicamente a verbo. Entonces es un verbo en piel que lo tiene así encima de la piel. No se refiere a la piel, a la epidermis, no, se refiere a una forma de estructura verbal que tiene estas y estas implicaciones. Eso es importante para nosotros que para conocer el texto y así, que tengamos el concepto, ¿no? Y poco a poco lo vamos consolidando. Luego, estos cuadros son también como que hablamos de las sufijos pronominales, el tema de los sufijos pronominales, ¿no? Ese es un cuadro que tenemos que tener grabado en la cabeza. Lo tenemos que memorizar. Este es un cuadro, estos dos cuadros son sumamente importantes porque nos van a ayudar a identificar las formas verbales. Entonces, al ver los prefijos y los sufijos, vamos a decir, ok, este es un imperfecto, este es un perfecto, ya sabemos por dónde va el tema. Ya nos ubicamos bastante bien y luego pues vamos a ir reconociendo las radicales de los verbos y así, para hacer el análisis verbal. Tengámoslo por ahí, imprímalo, algunos compañeros lo pusieron en la pared ahí frente al escritorio, póngalo en un lugar donde lo esté viendo frecuentemente y tenerlo como algo de consulta rápida. Voy a pasar esto un poco más rápido porque también es un tema al que necesitamos ponerle más tiempo. Lo estuvimos viendo al final del curso 2. Los verbos vayictol y los beketalti, que son verbos o formas verbales que derivan de una función de la bab copulativa y que se convierte con las formas verbales en un bab conversivo.
algunos autores lo llaman consecutivo conversivo. En el curso de hebreo aquí conmigo, seguramente yo le voy a llamar VAB conversivo. La VAB conversiva, que, bueno, ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero vamos a decir que solo le da vuelta al aspecto de los verbos que están en perfecto, pero tiene una VAB conversiva, entonces hay que traducirlo como imperfecto. Y al revés, si es imperfecto con VAB conversiva, entonces hay que traducirlo como perfecto. Eso lo vamos a ver ya en el tema de los laboratorios y de los ejercicios. Eso es algo bien interesante con las sucesiones narrativas y el perfecto convertido o el imperfecto convertido. De ahí se forman estas palabras de Bayectol y Beketalti, ¿verdad? De estos verbos. Vamos a pasar esto otra vez. Bueno, y este es un tema también que estuvimos platicando del participio activo de los verbos y la forma en la que se deben traducir el participio activo. Es decir, hay un participio hebreo y es un participio activo, y también hay una forma de participio pasivo de los verbos. Esto vamos a reforzarlo ya en nuestros laboratorios. Voy a dejar de compartir un momento la presentación y escuchar entonces si hay algún comentario. Pueden abrir su micrófono. Espero que los hermanos que nos están ayudando ahí en el soporte técnico nos den la oportunidad de que los hermanos puedan abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Y yo estoy leyendo los comentarios que tienen ustedes acá en el chat. Sí, bueno, Federico, lo de los verbos es un gran desafío, yo lo reconozco, ¿no? Y creo, espero haberlo dicho honestamente cuando entramos a ese tema, ¿no? Que es un tema que tiene una complejidad que puede apabullarnos, ¿verdad? Eh, pero no se preocupen, ya vendrán temas peores, entonces ya no nos acordaremos de como esas bromas que aparecen ahí en internet, ¿verdad? El matrimonio los primeros años es difícil, pero lo bueno es que después se pone peor, dicen. Haciendo eso. Entonces, ahorita el tema más complicado que hemos visto hasta el momento han sido los verbos, pero ya vamos a dejar de pensar de eso. Porque, es decir, obviamente estamos creciendo y vamos a ver nuevos temas, y cada uno de esos nuevos temas puede representar alguna dificultad, pero reconozco la dificultad de los verbos. Y también creo que es importante aquí el asunto de la práctica, el repasar conceptos. Ok, perfecto. El verbo perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo perfecto y el imperfecto? Si no tengo esos conceptos, pues me voy a sentir como muy inseguro. Y luego a ver de las estructuras verbales. Ok, esta estructura es tal y bueno, y de ahí ver sufijos, prefijos, cómo traducir y cómo ya están en una frase. La parte práctica ahí es muy, muy importante, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo, Federico, ahí le vamos a llevar un su pollo, pibe, para que, ¿verdad? Un mate lo soluciona todo, entonces puede salir adelante. Y obviamente en clase, por favor, hay que preguntar, hay que intentar el tema de los ejercicios. En este curso, si sumamos los temas, van a ser, vamos a decir que pocos temas, pero son extensos y queremos priorizar también bastante la práctica. Eso vamos a platicar ahorita en lo que nos espera para estos cursos que siguen, ¿verdad? Hasta el momento hicimos un repaso del curso 1 y 2. ¿Está bien? Fernando, puede abrir su micrófono y le escuchamos, ¿verdad? Pastor Luis, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Fernando. compañeros. Tengo una pregunta. Al terminar Hebreo 3 y Hebreo 4, nosotros vamos a tener la capacidad de poder tomar un libro de la narrativa, una porción de ese libro de la narrativa, y poder identificar dónde empieza esa narrativa, dónde termina esa narrativa, cómo esa narrativa empieza con, con una marca sintáctica y podemos darnos cuenta que allí hay un inicio de la narrativa y cómo empieza con un verbo perfecto y ese verbo perfecto es el verbo principal
y luego vamos viendo verbos en Vallitol que muestran ese progreso de la narrativa y cómo de pronto en el texto, el texto utiliza otro tipo de verbo ¿Cómo que va no da los giros, terminación, digamos, que va tomando? va tomando los giros y al final yo puedo terminar, ok, empezamos en capítulo 15, verso 1, y esta narrativa terminó en capítulo 16, verso 30. Vamos a poder hacer ejercicios de ese tipo. Sí, sí, sí. Fernando, una de precisamente, hay una de las láminas que yo tengo para la presentación de esta primera clase, da un panorama de más o menos de lo que estaba mencionando. Y ese es uno vamos a decir, como de los puntos a tratar de estos cursos, ¿no? Todos estos marcadores que aparecen en el texto. Y también estas como en el Nuevo Testamento se conocen como las perícopas, ¿verdad? Que son los trozos que tiene el texto como tal. El texto hebreo trae esas marcas, que son las marcas masoréticas. Ya en la lectura, pues vamos a decir que se puede diferir de esas marcas, ¿no? Y entonces se puede extender un poco más o algo con el tema de saber dónde termina la pericopa o no, dependiendo de lo que se esté leyendo, dependiendo de lo que se esté estudiando. Por eso es que si ustedes ven en el Antiguo Testamento y comparan algunas de las versiones bíblicas en español, van a encontrar casos donde, por poner un ejemplo, en un profeta menor, el capítulo 3 tiene 15 versículos. Pero en otra Biblia, el capítulo 3 tiene 16 versículos. Y lo que ocurrió fue que el primer versículo, que era de otro capítulo, lo jaló al capítulo anterior, o el último versículo, o los últimos versículos de un capítulo, los pone en el siguiente capítulo y así, ¿no? Hay algunas variantes en ese sentido con el tema de los trozos de lectura que se fueron cortando. El texto hebreo trae marcas y por eso necesitamos identificarlas. Marcas de lectura, marcas de mitad de oraciones, de frases y cosas como esas, ¿no? Y de hecho, como menciona el hermano, los diferentes tipos de literatura usan diferentes marcas también, ¿verdad? No es lo mismo leer en Génesis que leer en Job o leer en Isaías, que son diferentes tipos de texto en hebreo, diferente tipo de literatura, ¿verdad? Entonces sí, Fernando, nos vamos a acercar a estos, vamos a decir, ese conocimiento, ¿no? Y a esa práctica. Otra de las cosas que vamos a estar haciendo, bueno, eso lo vamos a ver ahorita aquí, en lo que esperamos de estos cursos, ¿verdad? Entonces sí, Fernando, gracias por el comentario, pero la respuesta específica es sí, sí, vamos a acercarnos a ese conocimiento también. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir, no, voy a volver a compartir entonces la presentación para que estamos ya en esta parte de qué tenemos en mente y qué nos espera para este curso 3, estos cursos 3 y 4. Algo muy, muy importante para este curso es que nos vamos a estar acercando de una manera más, vamos a decir, intencional al aparato crítico del texto hebreo. Debemos saber, ¿verdad? Eso también lo platicamos muy brevemente en uno de los cursos anteriores, pero a este curso le vamos a dedicar mucho más tiempo. El aparato crítico son todas las anotaciones que aparecen al pie de la página de la Biblia hebraica, o también están en el texto del griego del Nuevo Testamento, ¿verdad? Son secciones donde otros manuscritos o versiones difieren, o bueno, ese es un tema de investigación, que eso está en constante actualización. Ustedes saben que hay un proyecto de la Biblia hebraica que se llama Quinta, la Biblia Quinta, que se está publicando y se están incluyendo en estas publicaciones. No está concluido el trabajo, está activo, pero se están incluyendo ahí los resultados de las investigaciones más recientes, de los últimos
La edición anterior de la Biblia hebraica se publicó en el 97. La publicación general, la Biblia hebraica Tuscartensia, la quinta edición se publicó en el 97. Eso hace ya casi 20 años. Entonces, toda la investigación que se ha acumulado, claro, se han publicado artículos, se publica en revistas que son, vamos a decir, indexadas, se dice, o revistas especializadas. Es decir, la investigación se ha publicado, pero de manera así atomizada. Por aquí se publica algo, luego otra persona publica un libro, alguien publica una tesis, otra persona publica un artículo, se hace un simposio y una serie de cosas. Pero el proyecto de la Biblia Quinta está, vamos a decir que actualizando la forma del aparato crítico en el texto de la Biblia hebraica. Es una nueva etapa de la Biblia hebraica. Inició desde la Biblia de Quitel, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego migró eso a lo que se conoce hoy como la Biblia hebraica, la tercera edición, la cuarta edición, la quinta edición, y luego ahora la Biblia Quinta. Eso lo vamos a estar viendo también en el curso. El tema del aparato crítico. ¿Cómo funciona el aparato crítico? Aquí un ejemplo muy breve. En el Salmo 150, este es uno de los ejercicios, no fue ejercicio, fue una lectura que hicimos del Salmo 150. Yo recuerdo que haber compartido con ustedes un video del Salmo 150. El uso de la partícula B que hace el salmista en las tres principales formas de traducción, a mí me ha fascinado y es algo que me encanta, aparte de lo bello del Salmo, lo que implica el final del libro de los Salmos con el Salmo 150. El uso de la partícula B, la métrica que tiene, es un asunto, a mí me encanta el Salmo. Entonces el salmista utiliza siempre la partícula B eh, con las tres acepciones, que puede ser en por con. Si ustedes recuerdan, el Salmo en español dice, aleluya, alaben al Señor en su santuario, en la Valera 60 dice en el firmamento, y luego alábenlo por sus proezas, por la grandeza, su magnificencia, dicen otras versiones, por eso, y luego dice alábenlo con instrumentos de viento, con címbalos, con danzas, con gritos, con una serie de cosas. Entonces, en por con. Pero hay en el texto masorético, hay una excepción que es precisamente esta palabra, ¿verdad? Ya no aparece la partícula B, sino que aparece la partícula que. Y eso rompe cómo venía el salmista escribiendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se durmió el salmista o algo? No, más parece ser un tema de copistas, que algún copista tropezó y, bueno, no tropezó literalmente, me refiero a que hay un tropiezo ahí en la escritura, y en lugar de escribir la B, escribe la partícula que, ¿no? Y eso le quita la armonía al texto, pero en el aparato crítico aparece una inscripción, entonces nos lleva a una inscripción donde hay manuscritos, donde esta palabra sí está escrita con B, ¿no? Entonces parece ser la mejor lectura, es una lectura con B, no con la partícula que. Entonces se está corrigiendo la lectura o dándonos una idea de lo que puede estar ocurriendo y otras posibles lecturas en el texto desde el aparato crítico, ¿no? Entonces a eso también principalmente vamos a estar dedicándole tiempo en el curso, estar leyendo el texto hebreo. Vamos a tomar en cada una de las clases, vamos a tomar un tiempo de lectura del texto. Eso nos va a ayudar a afinar nuestro oído y afinar también nuestra pronunciación. Normalmente yo voy a hacer la lectura, pero va a estar abierto el espacio para quienes quieran tomar también el tema de lectura en hebreo y lanzarse al agua a leer el texto. Vamos a tomar ese tiempo de lectura. Y eso va ayudándonos a reconocer las palabras, a poder armar las frases pronunciándolas, y se fortalecen una serie de conocimientos. Entonces, normalmente vamos a ver, vamos a estar enfrentándonos a una página parecida a esta
en las clases y debemos de tener en mente vamos a decir como las secciones o las partes de estas páginas. Primero vamos a encontrarnos con el texto hebreo, el texto sagrado, que es el texto masorético, como se conoce, porque es un texto que pasó por las escuelas masoréticas, que incluye los puntos masoréticos y todas estas señales que mencionaba el hermano de donde inician las perícopas, donde terminan los marcadores de lectura de los trozos que hay de cada lectura. Hay unas letras que aparecen ahí entre el texto. Pero no solo en la página, en las páginas a las que nos vamos a enfrentar, no solo está el texto hebreo, sino que también aparecen las anotaciones masoréticas. Estos son elementos que aparecen en el margen Esta es una página de la derecha, es decir, al estar la Biblia abierta, estamos viendo una página de la derecha. La otra página estaría aquí, hacia la izquierda de nuestra pantalla. Entonces, estas anotaciones aquí en el margen vertical tienen un nombre, lo vamos a conocer un poquito más adelante, y las anotaciones que aparecen aquí al pie del texto hebreo tienen también otro nombre. Entonces, esas también vamos a conocerlas y nos vamos a acercar. Yo voy a decir, otro mundo así, es un mundo muy extenso y vamos a acercarnos nosotros, ¿no? No vamos a no nos vamos a tirar de cabeza y a nadar porque pues este es un asunto también donde hay mucha investigación, pero vamos a acercarnos y a conocer los principales elementos y también algunos de los elementos que son como más útiles al momento de la traducción. Pero anticipo, es un mundo fascinante. El tema de la Masora, se llama la Masora. Tanto la Masora, como escribe Máximo en el chat, la Masora parva o la Masora pequeña, tiene varios nombres, ¿no? Masora parva, Masora ketaná en hebreo, y la Masora gedolá, que es la Masora grande, o la magna, que es la que aparece aquí al pie. Y luego el aparato crítico, que son estas anotaciones que están en la página del texto de la Biblia hebraica. Ahora, hay un asunto interesante porque, bueno, en la Biblia quinta, eso lo vamos a ver más adelante, la estructura del aparato crítico también ha cambiado. Esta es la estructura de la Biblia hebraica Stuttgartensia. Y la propuesta ahora de la Biblia quinta tiene una estructuración diferente, que lo vamos a ver en su momento. Pero lo que quiero decir es que en la Biblia hebraica vamos a encontrar que estos tres elementos, o dos elementos, digamos, el texto hebreo y las anotaciones masoréticas, están plasmadas y cerradas en el tiempo. Eso ya no se toca. Eso es decir, ahí ya no va a haber ninguna variante, no va a haber ninguna alteración. Ya nadie está agregando comentarios a la Masora parva, nadie está agregando comentarios a la Masora magna. Todo eso está contenido, las variantes y del texto y ese tipo de cosas van a estar en el aparato crítico. El aparato crítico es la parte, vamos a decir, viva, no vigente, la palabra no es vigente, dinámica, que todavía tiene movimiento, que está abierta, vamos a decir, en cierta forma abierta, donde se incluyen y se excluyen ciertos comentarios. Cuando uno compara el aparato crítico, por ejemplo, de la Biblia de Kittel con las siguientes ediciones de la Biblia hebraica Stuttgartensia, hay diferencias. Hay comentarios que entraron y comentarios que salieron con la Biblia entre el aparato crítico de la quinta edición de la Biblia hebraica, que se publicó en 1997, con el aparato crítico de la Biblia quinta. Hay diferencias. Entradas que salieron y otras comentarios o anotaciones que entraron, quiero decir, y otras que salieron, ¿no? Entonces esta parte está viva y en investigación y más ahora que se están investigando y redactando para las siguientes publicaciones de la Biblia quinta en el aparato crítico. Eso es algo bien interesante. Ok, ¿cómo funciona el tema de la Masora, por ejemplo? Puede ser, aquí pues, puse un círculo, bueno, está como muy delgadito, pero espero que lo puedan ver ustedes en sus pantallas. Puede ser, no es un caso real, solo es un caso hipotético, ficticio. Una palabra que está en el texto hebreo, los masoretas dijeron, bueno, ellos tomaron una decisión en general, no iban a alterar el texto hebreo. Recibieron un manuscrito
que venía de diferentes escuelas. Ahí el tema de la historia de los textos es un momento interesante, los textos con los que trabajaron las escuelas masoréticas. Y entonces los masoretas decidieron, no vamos a alterar el texto, sino que si había un error, vamos a decir, copiaban el error y hacían una anotación al margen, ¿verdad? Anotaban algo en el margen para corregir el error. Es decir, en la Biblia hebraica, en el texto hebreo, hay errores ortográficos, palabras que están mal escritas, letras que se confundieron. ¿Se recuerdan algunos hermanos? Cuando vimos el alefato, estuvimos viendo que la mem sofit, por ejemplo, se confunde frecuentemente con la samej. La Dalet se confunde muy fácilmente con la Resh. La Vav se puede confundir con la Sayin y así, ¿verdad? Diferentes palabras, letras se pueden confundir. Entonces hay palabras que los escribas se confundieron. De hecho, vamos a tener una clase de eso. Palabras que se repiten, palabras que fueron omitidas, pedazos de palabras que se omitieron, pedazos de palabras que se repitieron en el texto, ¿verdad? Y hay formas y términos que se refieren a esas situaciones que aparecen en el texto. Ese es un tema, pero lo vamos a platicar un poquito más adelante aquí porque hay una lámina de eso. Entonces, adicional a lo que los masoretas anotaron aquí en el margen, la mayoría de veces aparece una anotación en el aparato crítico. Y eso es bien interesante porque ya en la práctica de la traducción, puede ser que tengamos diferentes opciones para traducir. Es decir, lo que el texto hebreo trae es una opción de traducción, pero los masoretas en algunos casos sugieren otra traducción. Es decir, no otra traducción, porque es en hebreo, sugieren otra lectura, otra redacción, otra palabra. Y a nosotros, que somos lectores del texto con el interés de traducir, entonces nos da otra opción de traducción. Y en el aparato crítico pueden haber más es decir, otras opciones de traducción. Por eso es que, y aquí entramos a un tema muy, muy interesante, muy importante, y hay que hacerlo tal vez si vale decirlo, con la suficiente madurez, porque algunos estos temas los confunden y entonces le pierden la confianza al texto. Y lo que estamos viendo es que todo esto es en realidad la honestidad del texto. Es decir, miren señores, aquí está pasando esto y estas son las formas de poderlo solucionar, ¿verdad? Ese es un trabajo sumamente intenso que reúne un esfuerzo de erudición impresionante a lo largo de los siglos y que también implica una millonaria inversión en asuntos de investigación hasta que llega aquí a las páginas del texto bíblico para que nosotros ya lo podamos analizar, ¿verdad? Eso en ese tema. Veamos un caso, lo vamos en una de las clases vamos a verlo nuevamente, pero así yo creo que lo hemos visto alguna vez, lo vimos por ahí. El caso del Salmo 100, que es un ejemplo que yo uso con mucha frecuencia, porque es relativamente sencillo, vamos a decir, el caso del Salmo 100, particularmente en el verso 3. El verso 3 en el Salmo 100 que dice, Deuki Adonai u Elohim u Asanu velo anachnu amo betzon marito. Betzon marito. Entonces, la traducción sería, reconozcan que el Señor, Él, ese es el pronombre personal, Él, aquí solo dice U Elohim, la traducción literal sería el Dios, ¿verdad? Pero este Él no es artículo, sino es pronombre personal, entonces sería Él es Dios. Reconozcan que el Señor, Él es Dios. Algunas traducciones ponen, reconozcan que el Señor es Dios, ¿verdad? Reconozcan que el Señor, Él es Dios. Y luego repite el pronombre y dice, Él nos hizo y no nosotros. Veló, aquí hay un pronombre de negación, y no nosotros, veló anachnu, ¿verdad? La frase de a nosotros mismos no está en hebreo, sino que se ha agregado a algunas versiones para algún énfasis o algo, pero no está en hebreo ni en la Septuaginta ni en ninguna de esas traducciones. Sino que fue un agregado de las traducciones a español, y creo que en algunas de inglés aparece también. Dice Uasanu velo anachnu, entonces él nos hizo y no nosotros, Luego dice,
pueblo suyo, amó. Aquí hay un sufijo pronominal de tercera persona masculino singular. Este es él o de él. Y el sustantivo am, que es pueblo. Pueblo de él, pueblo suyo. Ahí podemos agregar somos, ¿verdad? Pueblo suyo somos o somos pueblo suyo. Y dice betzón, que es y ovejas. Son se refiere a ovejas, ¿verdad? Y ovejas de su finca, de su terreno, de su parcela. Aquí dice de su prado, es como el terreno que le pertenece a alguien, ¿no? El marit, que es alguna sección de terreno que le pertenece a una persona. Somos ovejas de su prado. Bueno, pero hay un asunto porque aquí está marcada una palabra con algo que aparece en el aparato crítico, esta palabra, ¿no? Veló. Y tiene una anotación, esta palabra, en el margen. Voy a poner aquí esta estructura, porque es una estructura de corrección de los masoretas que se conoce como el ketiv kere. El ketiv kere. Esta es una de las estructuras frecuentes y de mayor, como más conocidas, pero hay varias, no es la única. El ketiv kere es una estrategia de corrección del texto de los masoretas, ¿verdad? Entonces los masoretas encontraban una palabra, la marcaban, vamos a ver la forma en la que la marcaban, eso lo vamos a estudiar, y anotaban en el margen, anotaban una corrección en el margen. Entonces, ketiv se traduce normalmente como, o se podría traducir como así está escrito y queré así se lea, ¿verdad? Entonces, ketiv, que es una palabra que viene del verbo katab, que significa escribir o escribir, ¿verdad? Y kere, que es del verbo kara también, que es de decir o hablar o expresar, el verbo kara. Entonces, también se usa para leer. Entonces, ketiv, así está escrito, y kere, así se lea. O, bueno, en ese tema. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este versículo? Vamos a poner un poco más grande y ver lo que está en el margen. Aquí está la palabra que está corregida, o que está señalada más bien, ¿verdad? Y aquí la palabra que está en el margen. Observen las diferencias, ¿verdad? Hay una Bab, luego hay una Lamed, y de último hay una Aleph. Esta es la palabra, bueno, aquí hay una Bab copulativa, y quitamos la Bab copulativa, nos queda la palabra Lo, con Aleph al final. Y esa significa no, la palabra no, que es muy, muy tajante, ¿no? Lo. Hay otra palabra hebrea que es al, que significa no, pero no es tan dura. Lo es como nunca, lo, nunca. Incluso se usan los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la traducción, digamos, yo he dado algunas, a veces hablar de los 10 mandamientos y he usado esa expresión que es muy fuerte. Nunca mentirás, ¿verdad? Nunca adulterarás, nunca matarás, nunca dirás falso testimonio. Entonces, el mandamiento toma una fuerza, el nunca le agrega un énfasis interesante, porque se usa este lo, que es muy, muy enfático. Pero lo que están diciendo los masoretas es que ellos están diciendo, debemos leer esta palabra, la que está aquí en el margen. Este cuadro es lo que estaba en el margen y eso es lo que está en el texto. En lugar de leer esta, vamos a leer esta. Pero hay algo interesante porque esta palabra también se lee, vamos a ver, esta que está aquí se lee veló y esta que está aquí también se lee veló. Son palabras homófonas. Hay una bab, hay una lamed, ahí vamos bien, pero la variante está al final. En lugar de ser alef, termina con bab. Y esta bab, aquí no hay signos o puntos masoréticos o los nikudot, pero este es un holen male, que es el sufijo pronominal de tercera persona masculino singular, que es de él o para él, como este que dice amó aquí, ¿verdad? Es de lo. Y si esta es bab copulativa y este es sufijo pronominal, entonces solo nos queda la lamed, que sería la bekele, que es para o de. ¿Recuerdan cómo se puede traducir la lamed? Pero también se lee veló. Ahora, hay otro asunto interesante porque esta palabra veló, son homófonas, veló, pero esta escritura significa y no. Eso significa y no. Y esta otra palabra que está al margen, que suena veló, pero significa y para él. O se podría traducir y de él.
para él o de él, dependiendo de, bueno, los significados de la partícula le que aparece ahí. Eso es sumamente interesante. Todas las versiones bíblicas, al llegar a ese punto, algunas, voy a regresar, al llegar a esta lectura, algunas traducen el ketiv, que es lo que está en el texto, y otras traducen el queré, que es lo que está en el margen, en la masora. Algunas Biblias traducen el ketiv y otras traducen el queré. Y observen lo que pasa. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce el ketiv y dice, sabed que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros, y agregan a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es la Biblia de las Américas. La Reina Valera 60 también traduce el ketiv y dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y está este y no. Ahí tradujeron el ketiv. Las Biblias como TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor. Pero somos suyos, aquí tradujeron el queré. Ya no tradujeron el ketiv, sino tradujeron la anotación que estaba al margen. La palabra que estaba al margen fue la que tomaron para la traducción. Y así, otra de las Biblias que ha circulado, esta se llama, yo creo que aquí puse al revés las letras, pero es Nueva Traducción Viviente, sería NTV, no TNV. Bueno, pero yo creo que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Aquí no es tanto la traducción, vamos a decir, literal de la Bekele, sino que hicieron una interpretación de la Bekele, pueblo suyo somos y para Él, es decir, Él nos hizo y somos para Él, o somos de Él, ¿verdad? Entonces pusieron y le pertenecemos. De todas maneras, esta traducción no está, vamos a decir, como basada en el ketiv, que sería y no, sino que está basada en el queré, que es y para Él, o y de Él somos, una cosa así. Entonces, este tipo de situaciones entre el ketiv y el queré también tiene una implicación en las traducciones. Por eso, regularmente cuando hablamos de las traducciones o de las variantes entre una traducción y otra, yo invito a los hermanos a conocer las variantes que tienen que ver con la estrategia de traducción, que tienen, por ejemplo, si es una traducción más textual o es una traducción más dinámica, que son estrategias de traducción. Y otras variantes, que esas serían como variantes de traducción o del tipo de traducción, y otras variantes que son de índole textual, por la variante textual. Esas son un poco más complejas, en mi opinión, porque hay que conocer casos como el ketiv y el queré. Si yo comparo la Reina Valera con TLA, hay una variante importante. Ya no dice que, y no nosotros a nosotros mismos, sino que dice, Él nos hizo y somos suyos. Aquí habla más de creación y aquí habla más como de pertenencia, un tema así. Y podríamos descartar alguna Biblia. No, ¿verdad? Mucha gente todavía en nuestros países, mucha gente tiene en su corazón, mucha gente evangélica de segunda generación o de tercera generación o personas que tienen en el corazón la Reina Valera 60 y todas las demás versiones las comparan con la Reina Valera 60. Si no dice lo mismo o muy parecido a la Reina Valera, la rechazan. Y no hay que ser malos y muy tajantes con esas actitudes, sino que hay que tratar de enseñar en mi opinión, con paciencia, ternura, porque en mi experiencia lo que yo he encontrado es que las personas que tienen ese criterio son personas que desconocen mucho de este tipo de temas, ¿verdad? Nunca en su vida han tomado un curso de hebreo, nunca en su vida han hablado de canon, nunca en su vida han hablado de la historia del hebreo, ni de la historia del texto. Ellos jamás han oído de la Septuaginta, ni de los rollos del Mar Muerto, o han oído muy, pero muy, muy poco. Y si han oído, nunca han puesto atención, no lo saben o están confundidos. Y entonces cuando yo veo una posición así y empiezo a escarbar un poquito en la mente y en el corazón de mis hermanos que tienen esas posturas, o de personas en general que tienen esas posturas, normalmente lo que encuentro detrás es, generalmente es ignorancia.
y un grupo pequeño que conoce, pero que aún así se aferra a esas posturas. Es un poco más difícil trabajar con las personas que teniendo el conocimiento se aferran a esas posturas. No sé exactamente por qué, pero así lo hacen. Pero al final encontramos variantes, ¿no? Entre estas Biblias. Y son variantes textuales, ¿verdad? Porque un texto dice algo y otro texto dice otra cosa. Y a estas alturas, y eso vamos a estudiarlo nosotros, vamos a conocer que también hay variantes que tienen mayor valor que otras variantes, ¿no? Por eso, en el caso del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, casi no se ha hecho. Algunos lo han hecho, más o menos han hecho algún esfuerzo de eso, pero en el Nuevo Testamento que ha publicado la Sociedad Bíblica, las variantes tienen una clasificación con letras A, B, C, D, C y así. Entonces las variantes A son, a esas hay que hacerlas, ¿no? Porque no hay discusión. Aquí hay que aplicar esa variante. La variante B y así, ¿verdad? Como una jerarquización de la importancia de las variantes. En el texto hebreo no tenemos algo tan parecido a eso, ¿no? Se están haciendo algunos intentos de hacer esa jerarquización. Pero no, lo que hace, vamos a decir que el lector común toma dos Biblias, las compara y se encuentra a veces con esos desafíos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de versículos que desaparecen, que no están, ¿verdad? Algunas Biblias los cortan, está el versículo 3 y luego pasan al versículo 5 y el 4. ¿Dónde está el versículo 4? Esta Biblia es del diablo porque se robaron el versículo 4. Los editores ahí no sé qué están haciendo. Y lo que está ocurriendo es que la Biblia, por ejemplo, que quitó el versículo 4, por ejemplo, está basada en un manuscrito o texto, o sigue una lectura y la otra Biblia sigue otra lectura. Así hay un punto de disyunción ahí que corresponde a la crítica textual, ¿no? Y en el caso del hebreo y en estos cursos nosotros vamos a estar acercándonos a esos temas. Vamos a estar viendo algunas de esas cositas. Estoy viendo aquí algunos mensajes que aparecen. Sí, bueno, yo ya no puse, el hermano Máximo pregunta de lo que escribe el aparato crítico del caso que vimos del Salmo 100, solo fue un ejemplo eh, rápido. El aparato crítico, en el caso del Salmo 100, pone de dónde vienen las otras lecturas, cuáles son los manuscritos donde aparecen esas otras lecturas. Y hay un tipo de nomenclatura, que eso vamos a ver en un momentito, que uno tiene que ir aprendiendo también, manejando qué significan toda la simbología que se utiliza, tanto en la Masora como en el aparato, en el aparato crítico. Sí, Federico tiene toda razón, ¿verdad? El tema de desaprender es uno de los grandes desafíos que vienen desde la última parte del siglo XX y es uno de los grandes desafíos para la educación del siglo XXI, sobre todo en la educación de adultos, la famosa andragogía y todo ese proceso para nosotros en la iglesia, el discipulado y ese tipo de cosas con personas adultas, desaprender y volver a aprender es un desafío muy grande, ¿no? La deconstrucción de nuestros conceptos es un desafío muy grande, ¿no? Nos sentimos en algunos momentos como desnudos, como cuando nos arrancaran la ropa en la calle, enfrente de toda la gente, y sentimos que faltan a nuestro pudor cuando nos encontramos con algunos temas que nosotros hemos dado por ciertos y resulta que están en entredicho por algunas cosas, ¿no? Entonces, obviamente que esta temática la debemos de estudiar, repasar. Yo insisto en esa palabra, a través del curso vamos a hacer un acercamiento, un buen acercamiento. No se pretende hacer un estudio exhaustivo de eso porque necesitaríamos muchísimo tiempo para poderlo hacer. Y por eso las personas se especializan, ¿cómo se dice? Reciben doctorados por una parte de algún foco de investigación, ¿verdad? No es un doctorado así de todo el libro de los Salmos o de todo el texto del Antiguo Testamento, sino que es una parte así específica, como muy específica de esas secciones, porque son temas muy complejos y muy profundos y muy amplios, ¿no? Muy, muy amplios. Nosotros vamos a hacer un acercamiento y yo quiero agregar un buen acercamiento para las principales herramientas y que nos sintamos ya con algunas ideas y estrategias y habilidades para poder dialogar
con suficiente confianza con estos temas. Eso es algo importante. Bueno, por eso es que vamos a estudiar en este curso 3 estos elementos. Y aquí está algo de lo que mencionaba el hermano de los marcadores de discurso, de dónde empiezan perícopas, dónde van terminando y cosas como esas que nos vamos a acercar a esto. Esta es una imagen de una de las clases que vamos a tener un poco más adelante, donde ya vemos un poquito más con detalle elementos de una página de la Biblia hebraica. Y nos vamos acercando a algunos de esos elementos, ¿verdad? Que aparecen dentro del texto. Esas son imágenes que vamos a ver posteriormente con más detalle, ¿no? Dónde van, lo que va ocurriendo dentro del texto. Y también lo del aparato crítico, ¿verdad? Todo el tema del aparato crítico. Al inicio del curso, digamos, cuando entremos a este tema, así como hice en Hebreo 1, normalmente pongo, desde hace algunos años he tenido la costumbre, cuando iniciamos un curso de Hebreo 1 con un nuevo grupo, pongo unos versículos del primer capítulo de Génesis, y ni una letra en español, ¿verdad? Sino todo hebreo. Entonces les digo, ok, lean, ¿verdad? Obviamente nadie puede leer porque están empezando, entonces, y hay una cosa así que, a ver, ahí sí, cero, ¿verdad? Entonces el aparato crítico, cuando uno ve la primera imagen del aparato crítico, bueno, ya nosotros que ya identificamos alguna letra, leemos y algunas cosas, vemos, pero todavía la primera vista es apabullante, es intimidante, pero con el tiempo se va volviendo más amigable el aparato crítico y nos vamos volviendo, podemos dialogar con él, aprendemos a dialogar con el aparato crítico, ¿no? Y algo que ustedes ven por acá es que incluye lecturas en griego incluso, ¿no? Por eso, digamos, un buen estudiante de hebreo tiene que aprender griego. Y un buen estudiante de griego tiene que aprender hebreo. No se puede aprender solo un idioma. Se deben aprender los dos. Quiero repetir eso, ¿no? El que es buen estudiante, pero buen estudiante de hebreo, en algún punto de ese estudio tiene que aprender griego. Y el buen estudiante de griego tiene que aprender hebreo. De esos temas. Claro, siempre va a haber como, así como tenemos dos brazos y tenemos una mano más hábil, ¿verdad? Algunos tenemos la mano más hábil es el hebreo, aunque usamos muy bien, nos va bien con griego, pero nuestra mano hábil es el hebreo. O al revés, ¿verdad? Usamos nuestra mano hábil es el griego, pero el hebreo también lo sabemos usar. Y hay personas extraordinarias que son ambidiestros, ¿verdad? Son, vamos a decir, como una especie de un nivel de erudición y de gran conocimiento de ambos idiomas. Es una cosa extraordinaria y claro que todos debemos aspirar a ese tipo de conocimiento y de nivel del tratamiento de los idiomas. Vamos a tener, este también es un corte de una de las clases siguientes. Vamos a estudiar diferentes casos, los casos, vamos a decir, entre los casos más comunes o frecuentes de las variantes que ocurren dentro del texto hebreo y que van conociendo. Yo a esta parte, porque nos metemos al texto hebreo y hay un paradigma que tienen algunas personas que es muy noble y hay que ser, en mi opinión, hay que ser también muy cuidadoso con eso para no herir susceptibilidades. Pero hay personas que piensan que el texto hebreo es impoluto, perfecto, intachable, no tiene nada. Y cuando ya nos acercamos, encontramos que el texto también tropieza, tiene defectos y hay algunas situaciones que podrían en algún momento a las personas que tienen ese tipo de estimaciones, podrían defraudarlos en algún punto, ¿no? Y otro asunto pues, digamos, otro segmento de personas piensan que el texto es sagrado, así divino y que bajó unos ángeles, lo trajeron ahí del cielo y que por eso no tiene ningún tipo de incidente, pero no. Entonces, normalmente a esta parte leamos siempre el aspecto humano, el factor humano del texto. Recordemos que el texto bíblico pues tiene esa doble autoría, como se dice comúnmente, no tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la autoría humana y la autoría divina. Desde la perspectiva de la autoría divina, el texto es perfecto, así como Dios es perfecto y etcétera.
pero desde la perspectiva de la autoría humana, entonces es susceptible a perfección el texto por el factor humano. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el tema del factor humano. Entonces, entramos a hablar de los asuntos de la crítica textual y de cómo trabajar con eso, ¿no? En el texto. No nos tira así al abismo y que veamos nosotros cómo salimos de ahí. No, hay ya en el curso de los siglos se han establecido estrategias para trabajar con el texto y poder superar estos, vamos a decir que escollos o obstáculos que se van teniendo con el texto y que es necesario trabajarlo, ¿no? Para eso nos van a ayudar textos como este, por ejemplo, que es un librito que ya se imprimió hace ya muchos años, pero que sigue siendo muy, muy útil. Está en español. Hay algunos recursos en inglés también, pero este principalmente en español, donde nos da como una clave de interpretación de los signos que aparecen ahí en el aparato crítico, la masora y todo eso, ¿no? Este es algo nos va a ser muy útil para poderlo trabajar. Y hay otros textos que vamos a ver porque tenemos que tener como la clave de interpretación de los signos que van apareciendo ahí en el aparato crítico. Y bueno, en general, pues nos vamos a enfrentar a lecturas que vamos a tener que en algún momento referirnos al griego, algo del latín y algo obviamente del hebreo, ¿no? Que aparecen en estos manuscritos y en otros que van apareciendo. Esa es más o menos como la visión que tenemos del curso, de este curso 3 y el curso 4 que vamos a estar desarrollando en estos meses, ¿verdad? Así que, bueno, mucho ánimo, porque es una aventura así, cómo se dice? Emocionante, ¿verdad? Muy, muy, muy emocionante. Y obviamente vamos a ir ahí de la mano todos, ¿verdad? No, no es algo solitos, es un curso para aprender, no para espantar. Y nos vamos a ir haciendo acompañamiento para, para superar todas estas, digamos, conocimientos, ¿no? Que nos acercamos. Va a ser un curso eminentemente también muy práctico, la parte de conceptual, de términos, conceptos, ideas, todo eso, pues también lo tenemos que, ¿cómo se dice? Como afianzar algunas de las lecturas sugeridas entre clase y clase va a ser algo muy importante también. Y algo muy, muy importante va a ser la investigación particular que cada uno de ustedes haga, el aporte y el esfuerzo que cada uno de ustedes haga también para dar en el curso, ¿verdad? Y no quedarse exclusivamente con la temática que yo les estoy presentando, sino buscar, informarse. Hay muchos recursos ahora disponibles en la web para poder superar también todos estos temas y que nos pueden servir de ayuda. Y creo que el aporte que ustedes hagan también va a ser algo bueno para el desarrollo de este curso. ¿Está bien? Sí. Vamos a tener siempre algunos, la literatura que fuimos, vamos a decir, como coleccionando en los cursos anteriores, los vamos a utilizar también, algunos PDFs que vamos a compartir y a colgar en el campus virtual. De ahí lo pueden descargar y algunas sugerencias. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de, mira, encontré esto o algo, por favor, también compártanlo. Yo entiendo que hay un coordinador nacional en cada uno de los países. A través de ellos va a ser nuestra comunicación. Lo pueden agregar también en el campus virtual, como algunas de las recomendaciones, o aquí en la clase del que vamos a estar teniendo estos martes, en el chat, ustedes escriben, miren, encontré este recurso, me parece muy oportuno y que no sé qué, entonces lo ponen ahí un link o ponen ahí el documento que se pueda descargar, un PDF o una cosa así, y eso va enriqueciendo también la dinámica del curso, ¿verdad? En las clases de la siguiente semana vamos a ver algunas de las aplicaciones y software que podemos utilizar en nuestros celulares, en la computadora,
para que lo utilicemos ya vamos a decir que en el desarrollo de las clases. Y vamos a hacer un ejercicio de traducción práctica donde vamos a estar encontrando algunos de estos elementos también. ¿Ok? Bueno, vamos a concluir la clase. Yo estoy concluyendo. No sé si hay algún anuncio adicional. Los hermanos, ¿está Leti? Sí, está Leti. Entonces, si hay algún anuncio adicional para con los hermanos, si no, vamos a despedirnos, Leti. Bendiciones.